Light. Tengo Coca-Cola Light. Coca-Cola cero. Bueno, buenos días a todo el equipo, al Dream Team de la radio dominicana en el programa más influyente de los fines de semana. Así es. Bueno, yo quiero tratar un tema hoy, me parece que es muy importante, sobre todo por los cambios de paradigma que está teniendo la política a partir, diría yo, que del año 2008, y que muchos políticos no se han dado cuenta. Que el tiempo le ha pasado por encima, ¿no? Y me quiero referir al discurso que dio Nayib Bukele en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas. Un discurso corto, preciso, conciso, ¿no? De tan solo 5 o 6 minutos, en el que muy brevemente, con palabras muy llanas, explicó la realidad que vive hoy el mundo, ¿no? La población mundial, con respecto a la perspectiva que tienen sobre los políticos y sobre la política y de cómo se debe de manejar. Y él hablaba de temas muy interesantes, de cómo ya la modalidad de las Naciones Unidas, es decir, de que un presidente vaya a Nueva York con todo lo que eso implica, porque la gente cree que solamente va el presidente, pero las delegaciones son delegaciones multitudinarias, inclusive en nuestro país son delegaciones exuberante la cantidad de personas, el número de personas que acompañan a los presidentes o a los cancilleres, y todo eso son gastos para el gobierno, ¿no? Que los paga evidentemente la ciudadanía a través de sus tributaciones. Él explicaba cómo ese método ya está siendo obsoleto. ¿Por qué? Porque la gente no está simplemente valorando esa retórica de los 60, de los 70, de los 80, inclusive hasta de los 90, aquella retórica de, si recordamos a Fidel Castro en la ONU, si recordamos a Chávez en la ONU, aquí huele a azufre. O si recordamos al propio expresidente Leonel Fernández también en la ONU, personajes icónicos dentro de la lengua española que supieron verdaderamente amarrar o hipnotizar a quienes los escuchaban. Pero la sociedad ya varió, no está en esa sintonía, no está en ese tono. Porque la sociedad lo que quiere ver es cómo los problemas de nuestro día a día se resuelven. Es decir, cómo el que vive al lado de la cañada, cuando llueve, que se le inunda la casa, ¿cómo se le va a resolver el problema? Él no quiere estar escuchando a una persona que le está diciendo cómo está la macroeconomía de la República Dominicana comparada con la de Suiza o comparada con la de algún país nórdico, sino cómo los problemas que afectan en su día a día se pueden resolver. Y para mí, en la República Dominicana, los políticos no han hecho un diagnóstico de la realidad. Y como no han hecho un diagnóstico de la realidad, pues no tienen un punto de partida de cómo subsanar o de cómo variar el método de hacer política. Entonces, de aquí al 6 de octubre, ya faltan 8 días, simplemente 8 días, en el que evidentemente ningún político va a poder rescatar una nueva forma de hacer política. Aunque sí hay un candidato que está representando la sangre nueva, y por eso yo he dicho muchas veces que el candidato opositor a la sangre nueva no está compitiendo simplemente contra una persona, está compitiendo contra un concepto, está compitiendo contra una idea que ya está dentro de la cabeza de la gente y que es un aspiracional del pueblo. Entonces, ¿por qué yo digo todo esto? Porque mire, si usted no conoce a su posible votante, usted no va a poder determinar precisamente sus objetivos electorales. Si usted no tiene conocimiento de aquellos que van a ir a las urnas, pues evidentemente usted no sabe cómo convencer a esa gente. Y yo quiero decir esto porque creo que hay un profundo divorcio entre los políticos y la ciudadanía. Y esa desconfianza, este espectro de desconfianza que se ha generado en la política dominicana, y nosotros lo hablábamos, este es el proceso yo creo con más incertidumbre en nuestra historia. Tal vez en los 80, lo de Magluta y Salvador Jorge Blanco, todo ese tema del PRD pueda equipararse en cierto tono, pero yo creo que este es el proceso en el que primero reelección, mucha incertidumbre, ahora primarias, mucha incertidumbre, y luego elecciones municipales y congresuales, y luego elecciones presidenciales. Aún mucha más incertidumbre, porque todavía no sabemos qué va a pasar. En esta legislatura ya se puede modificar la Constitución para unificar las elecciones. Pasará.
o no pasará, no sabemos. Pero miren, es importante que los políticos sepan reaccionar ante las nuevas situaciones sociales. Y yo les voy a leer aquí algo que escribió Noam Chomsky en su libro Porque lo decimos nosotros, que es una serie de compilaciones de artículos. Y miren qué interesante, él decía, se llama En Palestina, Dignidad y Violencia. Decía, el novelista sueco Henning Mankell narra una experiencia que vivió en Mozambique durante los horrores de la guerra civil en ese país 25 años atrás. Un día en que vio a un joven harapiento que caminaba hacia él. Cito y dice, hablando Mankell, noté algo que jamás olvidaré en la vida. Me fijé en sus pies, no llevaba zapatos. Se había pintado unos sobre la piel de los pies. Había utilizado los colores de la tierra y de las raíces para sustituir su calzado. Había hallado así un modo de conservar su dignidad. Wow. Yo no sé hasta qué punto los políticos de nuestro país están dispuestos a que la gente conserve por fin y de una vez por todas su dignidad. Ya está bueno de estar jugando con la institucionalidad de nuestro país. Si tenemos organismos en los que se deben dirimir los conflictos, utilicemos esos organismos, dentro o fuera de los partidos políticos. Basémonos realmente en una institucionalidad verdadera que se puede utilizar. Porque mire, yo creo que si usted visualiza, si usted analiza la realidad de nuestro país a nivel institucional, es verdad que es muy deficiente. Pero es verdad también que le hace falta mucha voluntad política. Y hasta que eso no ocurra, nosotros no podremos dar un paso de avance en nuestra realidad social. Y eso los políticos tradicionales no lo quieren entender. Miren, el 40% de los electores en el año 2020 van a ser jóvenes. Pero si usted visualiza ese 40% en un 100%, el 70% de los jóvenes, el 75% de los jóvenes dominicanos no tienen ninguna afiliación partidaria porque no confían. Porque entienden que dentro de esas organizaciones no van a encontrar dignidad. Y aunque pudiera parecer muy subjetivo mi comentario, es un sentir generalizado que tiene la población y que sobre todo tienen los jóvenes. Y si nosotros no sabemos cómo orientar la política hacia esta nueva ciudadanía o hacia la creación de esta nueva ciudadanía, no le vamos a sacar ningún provecho. Miren, yo creo que los políticos deberían preguntarse, ¿vamos a seguir cometiendo nuevos abusos de la realidad? Porque yo sí pudiera decirle que lo que los jóvenes necesitamos es que surjan nuevas voces. Porque mire, la vida tiene mucho más cosas que dar. Entonces, yo creo que hay que tener mucha más coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Yo creo que hay que aceptar los procesos y respetarlos, los procesos, porque un mensaje puede tener diversas aplicaciones en múltiples públicos sin comprometer su coherencia. Pero no puede ser que si usted aceptó algo, ahora quiera venir a variar esa modalidad. No puede ser que si ya se había logrado un consenso, como decía el capitán de la nave Orlando, decía que ya la Junta ha logrado un consenso entre todos los actores políticos. No puede ser que usted quiera venir ahora a variar eso. Porque simplemente usted entiende que su posición es la correcta. Miren, en los procesos, cuando usted evalúa los procesos, muchas veces hay procesos que reciben menos de lo que merecían. El proceso recibe menos de lo que merecía, se le da menos de lo que merecía. Bueno, eso sucede usualmente porque las injusticias son muy comunes. Pero cuando hay procesos que reciben más de lo que merecían, le enseñan a los demás que un atajo nos lleva a la meta y regularmente los atajos no nos llevan a la meta.